¿Qué es la ciática y cómo puedo curarla? La ciática es un nervio que nace de nuestras lumbares y va por la parte de atrás de lo que es glúteo, el muslo, lo que le llaman la pantorrilla o el chamorro, hasta los dedos de los pies. ¿Por qué nos da? ¿Se han dado cuenta que de la nada aparece? Un día estás bien y al otro ya no. Bueno, pues te tengo noticias. Esto no es de la nada. Esto es el resultado de mucho tiempo, de muchos años incluso. Simplemente que no nos damos cuenta que tenemos un problema. Aquí hay dos cosas. Vamos a dividir la ciática de dos formas. Una es la emocional y la otra es por un pinchamiento. En este segundo caso es por alguna caída, por tener presionado entre mis lumbares mi nervio y causa un dolor, pero por lo general es una situación emocional. A ver si te suena esto. De repente me levanto un día y ya tengo el problema de la ciática. Me está doliendo el glúteo, la cadera, no me puedo parar bien, estoy rengueando, cojeando. ¿Por qué pasa eso? Es el resultado de mucho tiempo de estar aguantando mucho estrés. Pero ¿qué pasa? En algún momento tengo un problema muy fuerte. Ejemplo, la pérdida de un ser querido, de una mascota, la pérdida del matrimonio, del trabajo. Son pérdidas emocionales. Incluso las cargamos 2, 3, 20 años, no importa. Pero ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo día a día hace actividades de tal forma que vas sacando, vas liberando como en una olla express. Ese es el ejemplo que les pongo mucho a mis pacientes. Tú eres una olla express, tu cuerpo empieza a sacar por medio de ejercicio, por medio de actividades, empiezas a sacar el vapor. Bueno, ¿qué pasa cuando es mucho el fuego y es tan pequeño el orificio para sacar? Pues lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Cuando llega un momento que ya me despidieron, tengo que vivir con el hijo, que ahora dependo de los papás, que mi matrimonio fracasó, que me engañaron, que hubo un abuso, etcétera, etcétera. Pues revienta el cuerpo, explota hacia adentro. El término es implotar. Entonces, esa mañana me levanto y ya tengo el problema. Cuando es ese tipo de situaciones, es totalmente emocional y eso lo podemos arreglar muy fácilmente. Bueno, con la experiencia que ya tengo. Tenemos que trabajar el área emocional, soltar. Es todo un proceso psicológico, una biodescodificación, una liberación emocional y muy independiente ya lo que es la quiropraxia, que nos va a ayudar también muchísimo. Muchas veces me refieren, hoy estoy bien, mañana estoy regular y después estoy muy mal. ¿Por qué sube y baja, fluctúa esta situación? Pues les voy a poner un ejemplo. Cuando tú eres una persona que tienes diabetes, siempre la vas a tener. Ya no regresas al punto cero cuando rebasas una línea. Pues de la misma manera, cuando a ti ya tu cuerpo no puedes más y te arroja el resultado de una ciática, ahora cada que estés tranquilo te relajas y baja. Pero cuando tengas una situación con un disgusto, un enojo, algo que te sobresalte, vas a tener nuevamente el problema. En cualquier momento puede darte. Pueden pasar 20 años y estar bien y en 20 años vuelve a atacar. Entonces simplemente es estar bien emocionalmente y saber que lo podemos controlar. Es ahí la clave, saber que yo puedo relajar. Ejemplo, yo estaba caminando hace unos días, pero tuve una situación que pues se salió de mis manos, que no estaba en mi control y desafortunadamente me falló una de las piernas. Se va la movilidad. ¿Qué es lo que pasó? Me relajé, dije esto es un episodio, me está dando la ciática, me relajo, no puedo controlar esta situación, la dejo ir, el enojo y lo que tú quieras y bajo. De esa manera se controla, pero obviamente tienes que ir con un especialista. Ahora, ¿cómo se adquiere esa especialidad? Bueno, pues les comento, yo soy quiropráctico de carrera, pero con el tiempo vas aprendiendo que requieres más información, que requieres estudiar más y en base a las personas que vas atendiendo empiezas a aprender. En mi caso aprendí con mi propio cuerpo porque yo tuve ciática, yo estuve 2 años paralítico y pues nadie me daba resultados. Quiroprácticos, agujas, imanes, masajes, fisioterapeutas, nadie me resolvía. ¿Por qué? Porque al final encontré que la cuestión estaba en mi mente, estaba en yo perdonar, no a las personas que te lastiman, sino perdonarme a mí mismo, porque las demás personas a final de cuentas siguen viviendo, siguen comiendo, siguen viajando, siguen haciendo sus vidas. El problema queda en uno.
cuando uno no se perdona. Tuve un paciente donde hubo abuso y le comentaba, tu ciática es por una situación emocional. El problema es el siguiente, no quería soltar esa situación tan complicada, pero hay una situación. Si tú me platicas que tuviste esa situación, cada que lo platicas lo vuelves a vivir. No es lo mismo que ya lo sacaste y que lo puedas platicar como una anécdota, algo feo, pero no, cada que tú platicabas esto, pues volvías a revivir. Pues es lo mismo en todos nosotros. Tenemos problemas con el del trabajo y lo vuelvo a platicar y lo vuelvo a sufrir. Pues renuncia, y si no vas a renunciar, quédate ahí, pero acepta que tienes que hacerlo. Entonces simplemente tienes que trabajar tu área emocional. Me llegan mensajes a diario quejándose de 1000 situaciones, pero les dices, modifica esto, cambia esto, deja ir esto. No, ¿cómo voy a renunciar a esto? Porque me lo heredaron, porque me lo dejó mi papá. Bueno, entonces les digo, sigan enojados con la vida, con las familias, con los amigos, y sigan con su enfermedad, porque te da la ciática, te da una embolia, te da un problema de parálisis, etcétera. Es ahí donde tiene uno que trabajar con la persona de forma emocional. Si tú estás emocionalmente bien, las enfermedades no te pegan igual, incluso no te pegan. Y eso es lo que yo trabajo con mis pacientes. Es todo un proceso, desde lo emocional, desde el niño interior, desde la biodescodificación, y después trabajamos la quiropraxia. Ahora, el nervio ciático es el inicio de otros problemas, como lo es el bruxismo, que es el dolor en la mandíbula, que te puedes incluso fracturar dientes, muelas. ¿Por qué? Porque ya es mucho mi dolor, y ahora de lo que es la ciática, ahora el problema ya lo tengo en la mandíbula. Después viene el problema también del espolón calcáneo, que te empieza a picar la parte del talón, o después tenemos la fascitis plantar, pero todo es el resultado de lo mismo. Tienes el problema de ciática y ahora empiezas a apretar la mandíbula, y después tenemos el problema de que como tenemos ciática no caminamos bien, no nos apoyamos bien y empezamos a lastimar la fascitis, la fascia plantar, y después con ese mismo estrés empiezo a sentir la aguja, el pinchazo en el espolón calcáneo. Es el resultado de un estrés. Por ejemplo, el espolón lo tenemos la gran mayoría, simplemente que no hay un dolor, no se siente, pero cuando mi sistema nervioso está muy alterado, pues cualquier dolor se empieza a agudizar, se multiplica, y cuando llegas a este punto donde ya son muchos dolores, también el hombro, el cuello, la espalda, la ciática, el espolón, ahí ya entra lo que se llama la fibromialgia, donde ya es un dolor generalizado, y de ahí también se vienen las neuropatías, que es muy doloroso también porque se pierde lo que es la mielina en los receptores y empieza a haber mucho dolor. Mucha gente está en otros países, hacemos videollamadas, trabajamos el área emocional y posteriormente ya en cada uno de sus países van con un quiropráctico. Yo les apoyo en el desbloqueo. Quienes están cerca de donde vivo, sacamos adelante rápidamente al paciente. Pero hay que dejar de hacernos las víctimas y seguir queriendo sufrir y tener que cargar los problemas de los demás. Hay que ser egoístas y pensar en uno primero, y dejar de meternos en los problemas de los demás, dejar de ser tan perfeccionistas, dejar de querer tener el control de todo.